Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Pasos, soy director de Cabo Labs, Informática en Salud, Estándares e Interoperabilidad. Y estamos haciendo estos videos, una serie de videos sobre arquitecturas de sistemas de información hospitalarios, para hospitales, clínicas. En el video anterior lo que vimos es un esquema general, este que está acá, de capas. Vimos capa clínica con sus componentes y después vimos que hay otras distintas capas administrativas, de recursos humanos, financiera, contable, etc. Y en este video lo que vamos a hacer es entrar en lo que es la arquitectura de los sistemas de diagnóstico por imágenes. Entonces, lo que está acá adentro nos vamos a concentrar ahora de ver qué sistemas hay adentro, qué componentes hay, cómo se integran, cuál es el rol de cada uno de los sistemas y entender un poquito más de el proceso interno de los sistemas de radiología y cómo de alguna forma mapea los procesos que se dan en la realidad, que los pacientes tienen contacto con distintas personas. Vamos a ver cómo eso se mapea aquí adentro en los sistemas de radiología y cómo desde que llega la orden del estudio, hasta que se coordina el estudio, hasta que ese estudio se realiza y se informa y después eso va a parar a la historia clínica del paciente, cómo pasa todo eso con los sistemas. Entonces, esa última parte de cómo va a parar el informe del estudio es algo que vamos a ver después, que es parte de interoperabilidad entre los distintos componentes y cómo estos componentes tienen que de alguna forma comunicarse, integrarse. ¿Sí? Y vamos a ver que vamos a tener sobre todo mucha integración desde los otros sistemas, desde los otros componentes, con la parte de historia clínica electrónica. Entonces vamos a tratar de hacer un zoom in en esta parte de sistemas de diagnóstico por imágenes, de radiología, y a ver qué hay de adentro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Como les comenté en el video pasado, el objetivo es que sepan un poquito más de las arquitecturas porque les va a dar un contexto para trabajar en un hospital o en una clínica en proyectos de justamente informatización o integración de sistemas en el ámbito clínico sanitario. ¿Sí? Entonces esto es súper importante para todos los que vayan a trabajar o los que ya estén trabajando y que quieran entender un poquito cómo funciona. Esto es básico, es fundamental. Entonces vamos a hablar de diagnóstico por imágenes. Vamos a usar siglas. ¿Sí? Entonces esto es diagnóstico por imágenes, CPI. Lo primero, todavía no vamos a hablar de integración con historia clínica electrónica, pero imaginemos que desde la historia clínica electrónica, que es donde el médico atiende al paciente y donde se registra esa atención, el médico lo que hace es ordena al paciente la realización de un estudio. Esa orden lo que tiene es qué tipo de estudio hay que realizar, de qué lugar del cuerpo hay que realizársela, con qué prioridad, ¿sí? Y obviamente tiene identificado al paciente y al médico que realizó la orden. Entonces podría ser el tipo de estudio, podría ser una resonancia magnética. El lugar del cuerpo podría ser en rodilla derecha. ¿Sí? La prioridad podría ser urgente y se tiene al paciente y se tiene al médico. Esos son los datos primordiales. Eso tiene que de alguna forma llegar a este componente de radiología. Entonces vamos a dibujar otra cajita, como venimos dibujando cajitas. Entonces vamos a tener nuestra cajita acá. Esta es la caja chiquita que teníamos antes dentro de la capa clínica. Entonces esto es radiología. De alguna forma va a llegar una orden desde afuera. Después vamos a ver cómo llega esa orden, ¿sí? Que tiene esa información, ¿sí? Lo primero que se hace cuando llega la orden es intentar coordinar con el paciente un día para que el paciente pueda venir a hacerse el estudio. Los estudios de imágenes para venir a hacerse una resonancia magnética, una tomografía, un ultrasonido, es necesario que el paciente esté ahí. Entonces tenemos que coordinar con el paciente. Eso en general se hace desde un sistema que se llama RIS, por la sigla en inglés de
sistema de información de radiología, que es Radiology Information System, ¿sí? Y en general las órdenes son recibidas por este sistema, por el RIS. O sea que tenemos la idea de que este RIS de alguna forma tiene que proveer una interfaz acá. Y esa interfaz es el punto de entrada a todo el sistema de radiología, ¿sí? Esto por ahora no nos va a preocupar, ¿sí? ¿Qué tareas tiene el RIS? Recibir órdenes, coordinar con el paciente para que venga un día, entonces tiene la información del paciente y de la coordinación de cuándo va a venir ese paciente, ¿sí? Esa es la información básica. Y va a tener toda la información de la orden, lo que dijimos antes, ¿sí? El segundo componente que tenemos aquí es la modalidad o las modalidades, porque tenemos más de una. Las modalidades, podríamos decir, para simplificar, que son los aparatos donde se realizan los estudios. Entonces, una modalidad es resonancia magnética, una modalidad es rayos X, una modalidad es ultrasonido, una modalidad es tomografía computada, por todas las modalidades que existen, ¿sí? Entonces vamos a tener por aquí modalidades. Vamos a utilizar siglas simplemente para simplificar. Y podemos tener múltiples modalidades, ¿sí? Ultrasonido, tomografía, resonancia, rayos X, etc. ¿Sí? Angiógrafo, lo que sea, ¿sí? Entonces tenemos múltiples modalidades. Las modalidades en general se componen de dos sistemas. Entonces vamos a tomar una modalidad y vamos a sacar una flechita, una referencia aquí al lado. Las modalidades lo que tienen es el aparato en sí, que es el que extrae la imagen, el tomógrafo, puede ser el resonador magnético, ¿sí? Esas cosas van a estar acá. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar acá un resonador magnético, ¿sí? Disculpen mis dibujos, ¿sí? Pero ese tubo es un resonador magnético, ¿sí? Entonces podemos tener resonador magnético. Y después hay algo que se utiliza para controlar el resonador magnético, que es una estación de trabajo del técnico. Entonces vamos a tener por acá, la estación de trabajo no es más que una computadora, ¿sí? Entonces por aquí tenemos una estación de trabajo, ¿sí? Donde está el técnico, ¿sí? En inglés, estación de trabajo es workstation. Entonces vamos a ponerle estación de trabajo, ¿sí? Del técnico, vamos a ponerle. O technical workstation, ¿sí? Technical workstation, me gusta ese nombre. Y aquí está el técnico, el técnico radiólogo, ¿sí? Que es el que va a controlar el resonador magnético. Entonces nos va a posicionar dentro de la máquina cuando vengamos a hacernos el estudio, ¿sí? Va a setear los parámetros del tipo de estudio que tiene que hacer, ¿sí? Y situar bien el lugar del cuerpo, ¿sí? Y todo eso lo hace desde la estación de trabajo del técnico, ¿sí? Controla el aparato, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos subsistemas dentro de lo que llamamos modalidad, ¿sí? Después lo que tenemos es algo que probablemente ustedes conocen, que se llama PACS, ¿sí? Y por favor, un sistema de estos singular se llama PACS con S. No intenten, cuando escriben o cuando hablan, cuando dicen un solo sistema de estos, no es PAC. Hay mucha gente que le dice PAC y piensa que PACS es porque es singular. No, la S es de system, de sistema, no es de singular, no es más de uno. Entonces, por favor, esto se escribe PACS cuando es uno, y cuando son muchos se diría PACSes, ¿sí? Pero PACS es uno solo, ¿sí? Hay que insistir con estas cosas porque hay que llamar a las cosas por su nombre, porque por algo tienen nombre. ¿Y qué quiere decir PACS? Quiere decir Picture Archiving and Communication System, uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes, ¿sí? Picture, imágenes, ¿sí? ¿Qué es esto? Es básicamente una base de datos de las imágenes que son generadas por los aparatos.
Entonces ahí tenemos algún tipo de conexión que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, PAX nos sirve para guardar imágenes. ¿Sí? Si hilamos un poquito más fino en el PAX, podemos tener 2 o 3 módulos internamente. ¿Sí? Un módulo es el archivo de imágenes, que es la base de datos. ¿Sí? Entonces, hay algo que se llama, por acá, archive, pero vamos a poner arch, simplemente, ¿sí? Que es el archivo de imágenes. Pero también hay una parte de gestión. ¿Sí? A la parte de gestión, no sé cómo hacerle un dibujito a la parte de gestión, pero le voy a poner gestión, que se encarga justamente de gestionar las imágenes que están en el archivo o los objetos que están en el archivo. ¿Por qué? Porque los PACs guardan objetos DICOM, y vamos a ver qué es esto del DICOM. Vamos a dejar la palabra escrita por ahí. Guardan objetos DICOM. Los objetos DICOM son objetos multimedia, no solo son imágenes, pueden ser videos, pueden ser sonidos, pueden ser señales. Entonces, cuando yo digo imágenes se guardan en el PACS, es para simplificar. ¿Sí? Podemos tener otro tipo de contenido multimedia. Eso es lo que vamos a tener aquí adentro. ¿Sí? Guardado en el archive y gestionado tal vez por una aplicación. A veces los PACS lo que ofrecen es frontend para una aplicación web para poder gestionar, para poder saber qué estudios tiene tal paciente y ver si un estudio se asoció a otro paciente mal asociado y asociar de vuelta ese estudio al paciente correcto, etc. A eso me refiero con gestión. ¿Sí? Pero no me quiero meter mucho en el detalle de la interna porque ya es hilar muy fino. Y un cuarto componente que tenemos aquí son las estaciones de diagnóstico o estas estaciones de trabajo de diagnóstico, que son diferentes a las estaciones de trabajo técnicas. Entonces a esta le pusimos Technical Workstation. Esta va a ser una Diagnostic Workstation. ¿Sí? Una estación de trabajo diagnóstico. ¿Qué pasa en las estaciones de trabajo diagnóstico? Los médicos radiólogos, recuerden que los técnicos radiólogos son los que utilizan esta estación, y esta estación la utilizan los médicos radiólogos. Lo que hacen es ver las imágenes y realizar informes. El informe en radiología es el resultado del estudio, aparte de las imágenes. ¿Sí? Entonces pueden informar, por ejemplo, en este caso, la resonancia magnética que nos realizamos antes. ¿Sí? Y acá lo que tenemos son un par de cositas. ¿Sí? Por un lado tenemos la estación de trabajo de diagnóstico, que en general tienen 2 o 3 monitores. ¿Sí? Entonces son estaciones de diagnóstico un poquito distintas, las de diagnóstico, a las estaciones de diagnóstico técnicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas estaciones de diagnóstico tienen monitores de grado médico primero. Estos se llaman monitores de grado médico. ¿Para qué sirven los monitores de grado médico? Son monitores como los que tenemos en nuestra computadora, pero tienen una mayor cantidad de colores, una mejor definición, una mejor resolución, ayudan a ver mejores las imágenes y tienen un nivel de calidad que permite que una imagen médica que se ve en estos monitores tenga la misma nitidez que una imagen analógica que uno ve en una placa. Por eso se llaman monitores de grado médico. Son de mejor calidad, se ve mucho mejor que un monitor que puede tener cualquiera en su casa, en su computadora, en su PC o en su notebook. Aunque sean muy buenos monitores, estos monitores son mejores y son más caros. ¿Sí? Entonces tenemos más resolución, más definición y tenemos más cantidad de colores en estos monitores. ¿Sí? Lo otro que tenemos es un software especial corriendo en estas estaciones de trabajo. Estas estaciones de trabajo son computadoras, solo que tienen unos monitores de grado médico. Y hay un software especial corriendo que es para visualizar imágenes. Este software especial se llama Visor DICOM. ¿Sí? Entonces acá tenemos también un visor. Estos visores lo que tienen es
características especiales. Por ejemplo, lo que pueden hacer es de una resonancia magnética que tiene muchos cortes, ¿sí? Del mismo lugar, pero son cortes que tienen una diferencia entre cada uno muy chiquita, a veces son de milímetros y hacen muchos cortes, pueden hacer reconstrucciones 3D. Y el médico puede ver el hueso, por ejemplo, en 3D. Simplemente porque el software hace reconstrucción 3D a partir de la tomografía o de la resonancia magnética. ¿Sí? También tienen herramientas para hacer zoom y medir ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo si hacen una resonancia de un hueso que tiene tornillos para ver cómo ese hueso está sanando de una fractura, etc. ¿Sí? No me quiero meter en temas médicos que no es mi área. Pero tenemos en estas estaciones de trabajo monitores de grado médico y tenemos visores. Y también tenemos otro software que es el software de informes. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos el software de informes. Este software de informes lo que permite hacer es que el médico registre lo que ve en las imágenes, utilizando los monitores de grado médico y el software de visión, los visores de DICOM. ¿Sí? Entonces, los informes es simplemente un registro. Estos sistemas de informes muchas veces tienen sistemas de dictado. Lo que hacen es dictar en un micrófono y el software automáticamente traduce eso a texto y queda escrito. ¿Sí? Porque el médico, mientras va viendo en los monitores de grado médico, mientras va utilizando los visores, el visor de la estación de trabajo, lo que va haciendo es hablando en el micrófono y el sistema solo va registrando. ¿Sí? Eso depende del hospital. Hay sistemas que no tienen y el médico simplemente teclea. Hay lugares donde hay un secretario o una secretaria que el médico dicta y el secretario o la secretaria tipea, ¿sí? El informe, después el médico lo firma. ¿Sí? Pero hay varias cosas acá adentro en las estaciones de trabajo diagnóstico. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo se conecta todo esto. ¿Sí? Primero, la orden se recibe en el RIS. En el RIS también se coordina con el paciente, entonces está todo un tema de calendarios también aquí. ¿Sí? ¿Y qué se gestiona acá? Se gestiona los calendarios de cada una de las modalidades. Yo sé en qué días y en qué horarios hay un técnico para manejar el resonador magnético y sé qué horarios de esos están ya tomados y no los puedo reservar y cuáles están libres para reservar. Así que aquí puedo gestionar esas reservas, ¿sí? Y puedo decirle a un paciente que está libre tal día y el paciente puede tomar esa hora y ya coordinar, y ya queda coordinado. Entonces todo eso pasa aquí adentro y en general esto es manejado por personal administrativo que está enfrente en la oficina del departamento de radiología del hospital. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es replicar algo que ocurre en la realidad. Hay un departamento de radiología, por eso hay un componente de sistemas de radiología. ¿Sí? Y esta es la puerta de entrada a ese sistema. Fenómeno. Cuando se coordina, lo que pasa internamente es que se crea algo que se llama un ítem en la lista de trabajo de esa modalidad. La lista de trabajo en inglés es work list. ¿Sí? Y lo que se genera es un ítem nuevo en la lista de trabajo. La lista de trabajo es simplemente una lista de cosas para hacer, con su fecha, su duración y qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo saco de la orden que viene desde afuera. ¿Sí? Y después con la fecha y con la información del paciente, lo que hago es crear ese ítem en la worklist de esa modalidad. Ese ítem en la worklist lo puedo guardar en el RIS, lo podría guardar en el PACS y lo puedo comunicar cuando sea necesario a la modalidad específica. En general se guarda en el RIS o en el PACS. ¿Sí? Si se guarda en el PACS, lo que hay que hacer es cuando se registra la coordinación del paciente para que venga a hacerse el estudio, en ese momento lo que hay es una comunicación entre el RIS y el PACS de ese ítem de la worklist. Entonces vamos a ponerle que se llama work list item, ¿sí? WLI. Y eso se comunica acá. ¿Sí?
Ese concepto de worklist es un concepto de software, así que no tiene un componente físico. ¿Cómo se llama en ese componente? Se llama Modality Worklist, porque es la lista de trabajo de la modalidad. Entonces podemos decir que por aquí también se gestiona la Modality Worklist. ¿Sí? Si estamos hablando de que eso se comunica desde el RIS a el PAX. ¿Sí? Si se guarda en el PAX, tenemos la gestión también de la Modality Worklist en el PAX. ¿Sí? Después, eso lo tenemos pendiente hasta que el paciente venga. ¿El paciente cuándo va a venir? El día que tenga la coordinación. ¿Sí? Entonces, el día que viene se presenta a el front desk, a la parte administrativa. Acá ya se tiene que el paciente tiene una hora agendada, entonces ya se sabe que el paciente tiene que venir ese día y qué estudio hay que hacerle. ¿Sí? Lo que se hace en ese momento es la modalidad o el técnico desde la estación de trabajo de la modalidad pide para ese día todos los ítems de la worklist de esa modalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya se sabe la modalidad o la estación de trabajo del técnico, ya sabe qué es lo que hay que hacer ese día, desde las 6 de la mañana, que es cuando empieza a trabajar. ¿Sí? Entonces, se tiene un pedido de la Modality Worklist cada día. ¿Sí? Se puede hacer una vez al día, simplemente pedir todos los elementos para trabajar ese día. ¿Sí? Y eso es la lista de trabajo de la modalidad. ¿Sí? Es lo que hay que hacer. ¿Sí? A ver, después al paciente se lo hace pasar a una sala de espera en general. ¿Sí? Entonces, en la sala de espera, el paciente espera que lo llamen y cuando está libre la modalidad, pasa y el técnico lo sitúa dentro del tomógrafo. ¿Sí? Eso pasa en la realidad. Después que se sitúa dentro del tomógrafo, el técnico va a la estación de trabajo técnica y lo que hace es calibrar el aparato. En general eso depende de lo que estaba configurado en la worklist de ese ítem en particular, ¿sí? Porque ese ítem es ese paciente y ese estudio. ¿Sí? Entonces cuando está calibrado empieza a hacer el estudio y ¿qué pasa? Empiezan a generarse imágenes. Esas imágenes se pueden o guardar en formato DICOM o en un formato propietario del proveedor de este tomógrafo, que puede ser Siemens, General Electric, Agfa, todos los proveedores. ¿Sí? Entonces vamos a ver que tenemos una pequeña base de datos en la estación de trabajo técnica, que ¿qué es lo que va a hacer? Guardar esos archivos. ¿Sí? Entonces, como teníamos acá un archivo de imágenes o de objetos DICOM, acá vamos a tener también un archivo. ¿Y por qué no guardamos todas las imágenes generadas por la modalidad dentro de la estación de trabajo? Sería más fácil. Estas son computadoras pequeñas, tienen un espacio pequeño de disco y se llenan en 3-4 días de operación. ¿Sí? Sobre todo los tomógrafos y los resonadores magnéticos que generan muchas imágenes. El PAX tiene un archivo de teras y teras y teras. En general lo que tienen son para 2 o 3 años de imágenes en disco. ¿Sí? Entonces tienen bastante, y son todas las imágenes del hospital, de todas las modalidades. Así que son bastante más grandes que las estaciones de trabajo. ¿Sí? Pero temporalmente para ese estudio de ese día se guardan acá las imágenes. Cuando el técnico verifica que está todo bien con las imágenes porque el paciente se puede haber movido, alguna imagen no salió totalmente clara, etc., ¿qué pasa? Estas imágenes son comunicadas al PAX y almacenadas ahí. Y esto se hace con
el protocolo DICOM, que sirve para comunicar también. DICOM es dos cosas, es un protocolo de comunicación y un formato de objetos multimedia. ¿Sí? Entonces con el protocolo van las imágenes, ¿sí? Van los objetos DICOM y se guardan en el PAX, en el archivo. ¿Sí? Y en ese momento, cuando se guardan, se pueden borrar del archivo local de la estación de trabajo. Entonces acá podemos liberar el espacio y después esta estación sigue funcionando. Se llama al siguiente paciente y se cumple el mismo proceso y las imágenes terminan en el PAX. El PAX en general es centralizado en el hospital. Hay un solo PAX en todo el hospital. ¿Sí? O hay dos, pero no hay 10 PAX. ¿Sí? Después esas imágenes, algunas necesitan informe y algunas no necesitan informe. Las que no necesitan informe se quedan en el PAX, ¿sí? Y se podrían ver después desde sistemas externos. Eso lo vamos a ver después porque tiene que ver con la conexión con historia clínica electrónica. ¿Sí? Pero las que sí necesitan informe, tiene que venir el médico, el radiólogo, y en la estación de trabajo de diagnóstico, ¿sí? La Diagnostic Workstation, el médico toma las imágenes del PAX, o sea que de acá pide las imágenes, ¿sí? Y las imágenes después son devueltas, ¿sí? Acá hay un pedido. Esta transacción de la modalidad también era una consulta y después viene la respuesta, ¿sí? Entonces ese es el sentido de las flechas, ¿sí? Hacemos un pedido y obtenemos esas imágenes específicas de ese estudio que el médico tiene que informar. ¿Dónde lo ve? En el software de visor, en los monitores de grado médico. El médico registra, hace reconstrucciones 3D, hace coloreado de ciertas áreas, hace ciertas medidas y después registra los informes en un sistema de informes. ¿Sí? Hay sistemas de visores que tienen integrada funcionalidad de informes, pero para nuestro caso, para pensarlo en genérico, el sistema de informes es separado del visor, ¿sí? Para pensarlo en una arquitectura genérica. Cuando se tienen los informes, estos informes son comunicados al PAX. No se guardan en la estación de trabajo, ¿sí? Aunque la estación de trabajo tiene también su pequeña base de datos. Pero por la misma razón que las imágenes no se guardaban acá, los informes tampoco se guardan acá. Son comunicados al PAX. Entonces tenemos una transacción por acá. Enviamos las imágenes, ¿sí? Las imágenes no, el informe, ¿sí? Y con el informe va a estar en formato DICOM también, ¿sí? Esto va a estar en formato DICOM y esta transacción va a contener ciertos archivos, ¿sí? Entonces, y esos archivos van a ser el informe o los informes, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del estudio. Fenómeno. Y eso se guarda todo en el archivo, acá en el PAX, ¿sí? Y este es el proceso completo interno de radiología, ¿sí? Lo que vamos a ver después es cómo los sistemas externos después acceden a las imágenes y acceden a los informes. Pero llegamos a un punto donde los informes y las imágenes están en el PAX, ¿sí? Después vamos a ver que el PAX también va a ofrecer, como nuestro sistema ese de información de radiología ofrecía una interfaz para afuera, vamos a ver cómo el PAX también ofrece una o más interfaces para afuera para poder pedir imágenes y pedir informes, ¿sí? Y vamos a ver cómo las imágenes y los informes son necesarios que se puedan acceder desde la historia clínica electrónica, que era el otro componente que después vamos a tocar, ¿sí? Pero espero que con esto les haya quedado una idea clara de los distintos componentes de un sistema de radiología, de una arquitectura de sistemas de radiología, dentro de los subcomponentes, qué subcomponentes tienen, entonces ahí tienen una idea de complejidad, y después las necesidades de integración entre los distintos sistemas, los distintos componentes. Lo que vamos simplemente a repasar es que acá tenemos comunicaciones DICOM, ¿sí? Las comunicaciones de la worklist en general también son DICOM. Las comunicaciones entre el RIS y el PAX pueden ser DICOM o pueden ser HL7,
¿sí? Y en general es HL7 versión 2X, que puede ser 2.3, 2.3.1, 2.5, son las versiones más comunes implementadas. Vamos a ver qué se usa para eso. Y vamos a ver, lo voy a mencionar ahora, pero simplemente para completar el esquema, que la orden, cómo llega al RIS, en general llega con también HL7, versión 2X, ¿sí? Y esto puede ser un mensaje, los mensajes que llaman ORM, que son mensajes de órdenes, ¿sí? Y cuando comunicamos para afuera o nos consultan y respondemos, los informes también los podemos devolver como HL7, ¿sí? Entonces esto podría ser HL7 versión 2X, mensajes ORU, ¿sí? Se podría encargar el PAX o se podría encargar el RIS de hacer esa devolución, ¿sí? Yo aquí lo puse en el PAX, pero en realidad después cuando el estudio está listo en el PAX, el RIS podría consultar al PAX, ver que está listo ese estudio y enviar automáticamente el informe ¿a qué sistema? Al sistema que originalmente envió la orden al RIS. Entonces ahí se completa todo el ciclo, ¿sí? Pongámoslo por acá por ahora, ¿sí? Puede estar acá o puede estar acá arriba, ¿sí? Y lo otro es que se puede acceder también por protocolos DICOM. Hay un servicio en particular que es muy utilizado para acceder a imágenes e informes que se llama WADO. WADO es Web Access to DICOM Objects. ¿Sí? Es HTTP, es fácil de utilizar, no es el protocolo DICOM que es binario, ¿sí? Entonces esto es muy fácil porque en una URL yo puedo pedir imágenes que pueden, en vez de pedirlas en formato DICOM, se piden en JPG. ¿Sí? Eso es súper fácil de integrar a cualquier aplicación web, y los informes se pueden pedir en HTML o en PDF. Súper fácil también integrar a cualquier aplicación web o aplicaciones de escritorio, ¿sí? Entonces estas conexiones con los sistemas externos vamos a verlas después. Otro formato donde se puede entregar como para entregar el informe a sistemas externos puede ser HL7 CDA, ¿sí? Eso es otro formato común también, porque CDA es XML y permite cierta estructura, cierto formateo interno. Son alternativas y hay sistemas que soportan los tres, o hay sistemas que soportan estos más otros servicios y otros formatos estándar. ¿Ah? Pero es para darles una idea de todo lo que existe y lo que se puede hacer con este tipo de sistemas. Espero que no haya sido muy difícil, pero fuimos paso a paso, vimos todo. Esto es necesario que lo sepan cuando quieran trabajar en un hospital. Creo que no me olvidé de nada. Si tienen alguna duda, después me pueden consultar, pueden dejar comentarios. Y si quieren que hable de otros temas, puedo hablar de otros temas relacionados a esto. Recuerden que todavía nos queda ver historia clínica electrónica, nos queda ver sistema de farmacia y nos queda ver sistema de laboratorio. Vamos a hacer lo mismo. Entrar, ver los componentes internos, cómo se comunican estos sistemas y qué estándares, qué formatos se utilizan para comunicar internamente estos sistemas y con el exterior, ¿sí? Así podemos ver una arquitectura también integrada entre los componentes y subcomponentes, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, ¿sí? Y si les gusta, dedito para arriba. Chao.